Estudiantes, cordial saludo. ¿Cómo van? ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Sí, profesor. Listo, gracias. Veo a Gisela, a Janet, a Marina, a Melania y a Heidi Alejandra. Bueno, bienvenidos a esta primera CIPA del curso de lectura crítica. Muchachos, agradecerles a Jackson David que está entrando, a María del Mar. La idea del ejercicio hoy, como se hizo en la invitación, es mirar un poco la importancia de la lectura en voz alta, ¿no? Muchas veces creemos que no leer de manera correcta o leer de manera pausada nos da unos elementos interesantes. Voy a compartirles entonces la pantalla de una vez para arrancar la tarde-noche de hoy. Por favor, regálenme un minuto, por favor. Recordemos que esta CIPA, la idea es poder fortalecer procesos, ¿no? Cuando yo digo procesos, son tips que al final me dan a mí elementos diferenciadores para lo importante que puede ser la lectura en voz alta. Con marcador van a ser los títulos. Marina Pérez, voy a apagar su micrófono, porfa, gracias. Esto lo van a hacer con marcador. Ya, profesor, no sé. Marina, bueno, voy a silenciar a Marina. Bueno, entonces voy a compartir pantalla nuevamente. Gracias, Marina. Bueno, entonces, como les dije, bienvenidos a esta CIPA. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? ¿Son tan amables? Díganme en sí, profe, y vamos avanzando, ¿de acuerdo? Bueno. Gracias. Sí, listo, bien. Entonces, como les dije yo, es mirar un poco ese proceso de lo que es la lectura en voz alta, ¿no? Recordemos que el ejercicio de leer muchas veces nos da a nosotros un elemento clave para poder entender hacia dónde queremos llegar, ¿no? Leer por leer cualquiera lo hace, ¿no? Pero desafortunadamente muchas veces o tenemos comprensión o no entendemos, pero la invitación que quiero que se lleven esta noche es mirar un poco ese previo que tenemos a lo que es la lectura. Vuelvo y digo, leer es un asunto íntimo, pero cuando yo leo en voz alta, se vuelve ya algo público, ¿no? En donde tengo que tener en cuenta mi voz, en donde tengo que tener en cuenta mi entonación, en donde tengo que tener en cuenta otros aspectos que son diferenciadores ahí. Entonces, nuevamente pregunto a Gisela, Marina, Melania, Luisa, María del Mar, a Jackson, a Heidi, a Caterine, a Jesús. ¿Me están escuchando y viendo de manera óptima? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, sí se escucha. Listo. Gracias, Se listo, ve. Marina y demás. Sí, profesor, Bueno. se escucha. Listo, bien. Bueno, entonces veo que hay gente de tecnología en regencia de farmacia, veo personas también que son de licenciaturas en lenguas extranjeras, veo personas también que están vinculadas al sector externo de la universidad. Recordemos que las CIPAs, por lo general, se le hace la invitación a los estudiantes de cualquier programa, de cualquier escuela que quieran fortalecer el tema, en este caso, de la importancia de la lectura en voz alta, ¿no? No es discriminatorio que solo entren o los estudiantes de licenciatura, los estudiantes de ingeniería, no. Se vincula a eso y veo que hay harta gente de regencia y veo que hay otras personas que están entrando que son de SEDU, de lenguas extranjeras. Bueno, entonces vamos a arrancar entonces, como les decía yo. ¿Qué es la lectura en voz alta? Chambers en 1996 da a entender que la lectura en voz alta es una actividad social que permite a través de la entonación, la pronunciación, la dicción, la fluidez, el ritmo y el volumen de la voz, darle significado a un texto escrito para que la persona que escuche pueda soñar, pueda imaginar o exteriorizar sus emociones y sus sentimientos. Ojo. Interesante lo que propone y me gusta mucho cuando él habla de volumen de voz que le da significado al texto y le da una vida a ese proceso. Darle vida a algo que comúnmente nosotros como estudiantes queremos tener. Ustedes dirán, sí, profe, pero es que nosotros normalmente lo que hacemos es leer y lo que hacemos es leer la guía rápidamente para poder identificar la actividad que tenemos que hacer, ¿no? Pero pues la invitación es que más que leer rápidamente, más que leer para entregar una actividad, una tarea, una evidencia de aprendizaje,
la invitación es a mirar eso. Y él lo dice, ¿no? ¿Cómo hago yo para darle significado a un texto y sobre todo darle vida? Y hay otra parte que me gusta mucho, muchachos. No sé qué piensen ustedes. Ahorita me gustaría escucharle la voz a ustedes. Es un proceso en donde se puede soñar, se puede imaginar. Ojo, cómo yo sueño, cómo yo imagino mi proceso de formación, a lo que yo me dedico, a los que están estudiando para ser profes, a los que están estudiando para ser tecnólogos en regencia de farmacia. ¿Es importante la lectura? Quisiera escucharlos y dígame sí o no y por qué. ¿Por qué es importante desde lo que usted está estudiando para su futura formación tener una lectura adecuada? ¿Por qué creen que es importante ese proceso de lectura, muchachos? Luisa, bienvenida, te escuchamos. Hola, buenas noches. Yo estudio regencia de farmacia y en mi caso es muy importante leer, ya que día a día recibo fórmulas y pues si no comprendo bien la fórmula, la dosis, el medicamento, pues puede ocurrir algo súper grave con la salud del paciente. Ahí Luisa lo ha dicho. Ojo, lo que estudia Luisa no es que ella recete, pero ella está supeditada a esa fórmula que el médico le dé a ese paciente y uno como paciente confía mucho en personas como Luisa, en ciertas droguerías o farmacias, como lo llaman en algunas regiones, en donde yo voy y le digo, por ejemplo, Luisa, siento cefalea severa, tengo ganas de vomitar y me siento con fiebre. No llevo fórmula, por ejemplo, pero Luisa me dice, profe Julián, o me dice, Bessie, o me dice, no, yo le puedo recomendar esto, esto, aquello. Yo, bajo la credibilidad de la lectura que me hace Luisa frente a los síntomas que le doy, yo le creo a Luisa desde el proceso de su formación. Sí, sí me comprenden un poco lo que trato de explicar, como para que nos ubiquemos a eso, ¿no? Y ella lo ha dicho, digo, claro, profe, yo debo tener una lectura coherente frente a lo que yo puedo leer, puedo recetar, puedo medicar, puedo ver todo lo que, no medicar, perdón, ¿no? Pero sí dar una coherencia frente a cuando alguien va a buscar de pronto algo para mejorar su momento de salud. Gracias, Luisa. Melania, bienvenida, te escuchamos. Buenas noches, profesor, y a todos los compañeros. Yo soy estudiante de Liley y para nosotros la lectura, pues yo creo que es algo como que fundamental en la vida de cada persona, desde el punto de vista no solo laboral también, sino desde la actividad que lo estés haciendo. Un ejemplo, en nuestra vida cotidiana. Esto nos toca a veces leer muchas facturas, leer muchos documentos, entonces no solamente es en las actividades académicas y en la vida laboral, eso es indispensable. Entonces yo creería, y desde el punto de vista que ahorita que lo traigo aquí digamos, como a manera de ejemplo, ayer estudiaba con mi hija que estudia, por decir, en España, estudia de ella. Y me decía, mamá, escúchame, voy a leer en voz alta porque eso se va quedando. Entonces interactuábamos para que ella pudiera aprender. Me decía, escúchame, y lo hacía en voz alta para que yo escuchara y a la vez ella se retroalimentara. Entonces me parece, eso es excelente, profesor. Gracias. Listo, Melania. Interesante lo que nos formula Melania. Y sí, el día a día, como seres humanos, estudiemos lo que estudiemos, nos formemos para que nos formemos y sobre todo, hacia dónde quiero llevar yo ese proceso. De ahí, lo que estamos fortaleciendo o lo que estoy tratando de transmitir, ¿no? Leer en voz alta, formándome como profe, formándome como tecnólogo en referencia de farmacia, formándome como ingeniero, formándome como abogado, es interesante. Y aquí lo que me gusta y lo que propone Chambers, ¿no? Que es, ojo, cómo yo imagino, cómo yo exteriorizo, cómo expreso emociones y cómo puedo también expresar sentimientos, ¿no? Ojo, yo no leo por leer. La gente dice a veces, profe, pero es que uno lee, uno entiende, quiero leerle a mis estudiantes, quiero leer a veces en la casa, pero la fórmula que dicen ustedes del día a día
Y cuando hablo de fórmula no me refiero a las fórmulas de regencia de farmacia, sino es una fórmula que como ser humano, como estudiante, como mujer, como hombre, debo de adquirir para poder fortalecer. ¿Qué nos dice la historia frente a lo que es la lectura en voz alta? Ojo, parecería insólito pensar que la práctica de la lectura en voz alta se estila desde hace mucho tiempo hasta nuestros días con diversos propósitos. Por eso Chambers en el 96 y Friend, por ejemplo, en España en los siglos XVI y XVII, era usada en la vida cortesana o aristocrática para leerle al príncipe cuando comía o después de la cena para transmitir los textos a los analfabetas o iletrados o simplemente para pasar el tiempo. Mire tan interesante de dónde viene ese proceso y ahí lo dice, una vida cortesana, aristocrática, es decir, tenían a personas letradas, intelectualmente inteligentes, intelectualmente capaces de tener actividad académica, llamémoslo así, pero no era una actividad académica como lo hacemos acá a nivel de la universidad, sino que ahí lo dice, era usada en esa vida mientras que los reyes, los príncipes, los duques, las duquesas almorzaban o cenaban, entonces tenían ahí a esa persona que les leía fragmentos, probablemente también les recitaban poemas, probablemente también le daban elementos interesantes para tenerlo acá. Recordemos que los títulos nobiliarios, es decir, el príncipe, la princesa, el duque, la duquesa, el conde, esos títulos nobiliarios todavía existen en algunas partes, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces de ahí el interés que da el que la lectura en voz alta se vuelve un elemento supremamente importante desde hace cuánto des en cuenta, muchachos. Y sobre todo para poder mirar cómo nosotros podemos aplicar en mi proceso de formación. Melania, ¿va a volver a opinar algo o dejaste la mano arriba? Qué pena. Profesor, yo quería decir algo y a ver usted que tiene mucho conocimiento y yo creería que también eso hace parte de lo que es, lo que es la oratoria, ¿no? Porque en eso y lo más que todo en el derecho, usted sabe si ahora las audiencias y todos los procesos se hacen oratoria, o sea, verbalmente. Ya, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se hace necesario lo que es la lectura en voz alta. Entonces, en ese sentido, quería yo decir, y se me vino aquí a colación eso de lo que era la oratoria y que también hacen parte de eso en los tiempos antiguos, cuando comenzó en Grecia, después pasó a Roma y así sucesivamente. Eso es lo que quería decir. Listo. Y sobre todo lo que dice Melania, aló, aló, ¿me están escuchando, cierto? Perdón, sí, sí. Entonces, aparte de que como seres humanos y algunas profesiones nos exigen más en yo tener un discurso coherente, en tener una cohesión, en tener una dicción. La dicción es la pronunciación, ¿no? Que hemos de tener nosotros como futuros universitarios, como futuros profesionales, que en muchas ocasiones, hablo por mí, voy a ponerme de ejemplo, yo hablo muy rápido, en algún momento hablo muy rápido, entonces, en el momento que yo sé que estoy hablando rápido, me toca pausar, respirar y sobre todo controlar sobre lo que estoy hablando o sobre lo que estoy leyendo. ¿Estamos de acuerdo? Melania dice, los abogados en derecho, los docentes a nivel general debemos de tener una buena dicción y sobre todo un buen discurso oral para poder lo que yo estoy transmitiendo, enseñando, sea como profe de ley, sea como profe de matemáticas, sea como profe de educación infantil, de no educación, debemos de tener un discurso coherente y sobre todo bastante creíble. Y cuando digo creíble es que las personas realmente crean en lo que nosotros estamos diciendo y seamos más que directos, convincentes hacia lo que yo quiero transmitir. Lo otro, e importante acá, perdón, es poder mirar que leer, perdón, como lo decían aquí algunos hace un momento y lo que tengo en la presentación, no se nos da a todos tan sencillo como que quisiéramos, ¿no?
muchas veces ese leer por leer nos tiene amarrados a lo que yo quisiera transmitir. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Ahora con la llegada de la inteligencia artificial, con todos los procesadores de texto, hemos quedado un poco cortos hacia lo que queremos, sobre todo escribir. No estoy diciendo que ustedes hagan eso, yo quiero aclarar esa parte, sino que muchas veces ya las tareas, ya lo que queremos investigar, ya lo que quiero preguntar, todo lo remitimos hacia la inteligencia artificial, hacia la que ustedes quieran manejar. Cada uno es libre de manejar. Sí, hay que creerle, pero recordemos que hay elementos que cuando yo quiero leer, yo debo de alimentar, pero más que alimentar es, ¿será que es cierto lo que dice acá? Es un nivel de comprensión. Cuando yo hablo de comprensión es, y le quiero lanzar esa pregunta generadora en ese segundo momento, muchachos, ¿todo lo que ustedes leen se les facilita para comprenderlo o tienen dificultades de lectura en este momento? Quisiera escuchar. Recordemos que este tipo de cipas y estos espacios, este diálogo de saberes son diálogos que se quedan acá en clase, ¿no? Son cosas para aprender, que si nos equivocamos, que si vamos aprendiendo, la idea es que todos tengamos una dinámica de enseñanza y de aprendizaje. Meliana, te escuchamos nuevamente. Gracias. Profesor, particularmente el ejercicio de leer, a veces cuando uno, en el caso bueno, pues, personal, de leer Sí, un señora. libro o aún la Biblia, en el caso de pronto, como uno tiene de hábito, en el caso mío de leer la Biblia, a veces la leemos, la podemos leer hasta en voz alta, pero no entendemos a veces lo que significa, el significado de eso o lo que quiere transmitir lo que leemos. A veces se nos dificulta. Lo mismo igual que en los estudios, en el caso mío del ILEI, un ejemplo, sobre todo en algunas materias, hay digamos, cursos donde uno, aunque lea, pues no la entiende de primera. Tiene a veces hasta que leer 2 veces o 3 veces para que puedas hacer el ejercicio de entender y comprender lo que quiere transmitirte o decirte ese texto. Listo, sí, señora. Muy bien, Melania, gracias. Caterine, te escuchamos. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profe y compañeros. Pues relevantemente, pues digamos que iba prácticamente decir lo que dijo la compañera. En el tema, pues yo soy licenciada en matemáticas y digamos que en mi caso sí me toca a veces leer mucho, 2 y 3 veces el problema para poder como comprender o darle como el contexto a lo que me quiere decir el problema para resolver, ¿sí? O cuando quiero, digamos, proponerles un problema a los estudiantes, entonces sí me toca como muchas veces leerlo y para comprenderlo lo tengo que leer en voz alta. Soy de las que comprendo más leyéndolo yo misma que alguien me lo lea. Y también por lo que dice la compañera, en la parte de la Biblia pues hay palabras que de pronto uno no comprende. Sí, también pues digo que agradecemos a las IAs o a ayudas que tenemos ahorita para de pronto buscar esas palabras que muchas veces no comprendemos o textos que no entendemos, para que de pronto de otra manera nos den otro punto de vista para poderlo comprender mejor. Sí, es como eso lo que quería como Listo. aportar, digamos. Interesante, gracias, Caterina y Melania. Sí, y yo les aporto que los niveles de comprensión de lectura muchas veces son, primero, porque no hay un nivel de comprensión desde la escuela primaria hacia la escuela secundaria. Para nadie es un secreto y le decimos con todo respeto que llegamos a la universidad y llegamos con falencias en cuanto a lectura y escritura. Yo pienso que ustedes pueden estar de acuerdo. Unos más y otros menos frente a esas falencias. Y lo articulo con lo que nos dice acá, en donde es importante que los niños empiecen a leer en casa porque los padres y madres son los que están mucho más vinculados a ellos afectivamente para fomentar la lectura. Si se propicia un encuentro cálido con libros, también se estará favoreciendo que los niños se acerquen a sus padres. De esta manera, los libros van constituyendo un importante vínculo con el mundo de los sentimientos y esto es esencial
para el desarrollo de los niños. Merino en el 2001. ¿Qué piensan? ¿Eso es cierto? ¿Eso es falso? ¿Qué le agregan? ¿Qué le ponen? O tengamos en cuenta, y yo soy de los que pienso, y digo con todo respeto a ustedes, muchachos que se están formando como profes, como tecnólogos, como ingenieros, ¿creen que la lectura en voz alta puede iniciar en el hogar? El hogar es ese primer espacio para fomentarlo. Quisiera escucharlos y escuchar voces diferentes, a ver qué pensamos de lo que estamos hablando esta noche. Tengamos en cuenta que, oh, si desde muy pequeños, ¿hacia dónde puedo dar? Con sus hijos, amigos, sobrinos. Y hay unos elementos muy importantes en donde podemos utilizar esa lectura en voz alta. Aquí hay un elemento importante que nos muestra. Cresco en 1986 nos habla de una lectura de concierto. ¿Qué quiere decir eso? Es una lectura en donde mi voz impacta como lo impacta un concierto, el saber que me escucha ya el último estudiante en mi aula, en mis prácticas, que me escuche también allá mi colega en la droguería, en la farmacia, que me escuchen en una reunión. ¿Me hago entender? Para poder fortalecer esos procesos. También hablamos de una aclaración de palabras por lectura en voz alta. Marina, ¿podemos apagar el micrófono? Gracias. Gracias. Entonces, vuelvo y repito, la aclaración de palabras por lectura en voz alta de Huberbrand. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ustedes estaban diciendo, y lo dijo la compañera Caterine, afortunadamente tenemos unos espacios de inteligencia artificial, de ayudas tecnológicas, que hoy somos muchos más rápidos, no de volvernos diccionarios ambulantes, como le decimos a los muchachos en la universidad o en las escuelas primarias o secundarias, pero somos muy rápidos o ya accedemos mucho más rápido a la información de aclarar ciertas palabras, en este caso llamémoslo vocabulario que no podemos entender para poder fortalecer. Y hay uno que me gusta mucho, que son los juegos de lectura en voz alta. Cuando hablamos de juegos, como lo dice Pezzetti en el 99, es cómo yo incentivo a mi hijo, cómo incentivo a mis estudiantes, cómo incentivo mi entorno a ese juego de palabras. A nivel Colombia, un juego muy interesante que se hace es cuando hablamos de la tergiversación, es decir, cómo le decimos a ciertas cosas, a ciertas costumbres en las regiones, ¿no? Si yo les hablo a ustedes de palabras, por ejemplo, como surumba, palabras como culimbo, palabras como caído del zarzo, lo digo con respeto, ¿me están entendiendo de pronto si hay alguien de la región de donde estoy hablando esto? ¿O están, valga la redundancia, sanos de lo que estoy hablando? Perdónenme esa expresión. Dígame sí, dígame no, tranquilos, no hay problema. Profe, sobre Dame. todo por decir acá en la costa, la palabra esa que es la última que usted dijo, caído del zarzo, esa sí la había escuchado, pero por decirles otras, esas, bimbo y esa otra no, ni siquiera sé qué significan, por decirlo así, pero caído del zarzo, sí, sí es una palabra que se usa comúnmente a alguien que está como que muy despistado, ¿sabe? Eso es lo que nosotros entendemos acá, como caído del zarzo. Exactos. Y ese caído del zarzo es frente a lo que las personas que son un poco lentas, que son un poco dormidas, que falta esto, que falta aquello, hacia allá es donde va. Me gustaría escuchar qué palabras en sus regiones, qué elementos están ahí pendientes o qué palabra les llama a usted la atención para poder estar pendientes de lo que estamos haciendo o de lo que estamos hablando. ¿Sí me entiende el ejercicio que quiero hacer? Regálame un momentico, disculpen un momentico, voy a conectar el
Listo, estudiantes, qué pena, estaba conectando el PC. Entonces vuelvo y retomo la pregunta, muchachos. ¿Qué palabras le llaman a ustedes la atención al azar? ¿Cómo le dicen a los niños en sus regiones? ¿Cómo le dicen a las gaseosas en sus regiones? ¿Sí me comprenden? Entonces, es la teoría de lo que yo hablo, de ese juego de lectura en voz alta, saber leer y al tiempo poder yo tener un imaginario altísimo frente a lo que me da a mí, de lo que yo quiero procesar en la información. Y por último, lo que dice Confluir en el 2002, la lectura de cuento en voz alta a los niños sordos o a los niños que no tienen ningún problema. Ese es como el gancho que a mí me llama la atención y sobre todo hacia dónde lo quiero hacer. ¿Qué palabras? De donde soy yo, Culimbo, hacemos referencia a los niños. La surumba que mencioné hace referencia a la aguapanela fría, por ejemplo. ¿Sí me comprenden lo que trato de decir? ¿Qué palabra a ustedes les llama la atención que Sí, es muy profesor. particular? Melania, ¿qué palabra? A mí, por decir una que dicen acá en la costa, culicagao. Por decir, esa es una palabra que se le dice sobre todo a los niños, ese culicagao. Entonces, palabras como así, que se usan bastante, pues aquí como digamos muy popular. En otras regiones el decir culicagado casi no es expresivo, ¿no? Pero eso es muy normal. ¿Quién más? ¿Quién más? Quisiera escuchar voces diferentes, la voz de Giselle, la voz de Heidi, Karina ya nos compartió, de Luisa, de María del Mar, de Jackson, de Jesús, de Stephanie, de Eliseth, de Marina, de Rollinson, teniendo en cuenta que estamos en esta primera cita del espacio del curso, discúlpenme, de lectura crítica, estamos hablando un poco de la importancia de la lectura en voz alta, por qué es importante saber leer, por qué es importante saber comprender, hacia dónde nos puede llevar una verdadera lectura y una comprensión, ¿no? Y estamos hablando en ese momento, muchachos, de ese tipo de palabras, teniendo en cuenta lo que nos invita la teoría de Pesetti en cuanto a que ese juego de lectura en voz alta, entonces yo propuse que algunas palabras son llamativas, son bien interesantes de lo que puede ser que en una región entendamos, pero que en otra región signifique otra cosa. La palabra bolis. ¿Han escuchado esa palabra bolis popularmente? ¿Qué es un bolis? Acá en la Ninguno. costa es como decir un jugo que se echa en una bolsita y así se le llama, se congela y eso se le llama bolis aquí Y en se la convierte costa. en un refresco, ¿cierto? De Sí, maracuyá, de claro. fruta de Aquí en arazá, el ¿cierto? llano comúnmente se le llama refresco, exactamente. Sí, Refresco, Dios, Caterine, es muy así bien. algún tipo de como de jugo y se echan al congelar. El refresco, el bolis, la bicha, en algunas partes le dicen la bicha, ¿cierto? Entonces, es poder eso estandarizar hacia dónde. Entonces, Pesetti nos invita a eso, ¿no? A jugar un poco frente a lo que queremos hacer. Listo. Entonces, vamos avanzando entonces en la noche de hoy nuestra CIPA. Y hay unos elementos o mecanismos o ventajas de que he creado frente a la dimensión de, más que crear, darles un tip hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces yo lo llamo como esas ventajas de lo que en el hogar, como padres, madres, hermanos, estudiantes, profesores, tecnólogos, nos estamos formando. Y yo pienso que es la aumentación, perdón, el aumento del vocabulario. Yo creo que la lectura en voz alta también mejora la escritura y la elocución, da prestigio a los buenos libros, fomenta el disfrute de libros mediante la experiencia. Hay que disfrutarnos lo que leemos así no nos guste desde el punto de vista académico. Usted lee lo que le gusta realmente. Si yo les pregunto a ustedes, volviendo otra vez a las preguntas que me gusta, pero quiero escuchar voces diferentes para que la dinámica del ejercicio de la CIPA sea interesante. ¿Qué están leyendo en este momento? Y salgámonos un poco de la esfera estudiantes de lo que están leyendo en la universidad. Si hay alguien que quiere, levante la mano, ustedes lo saben. ¿Qué están leyendo por fuera? ¿Un libro? Marina, gracias, te escuchamos. Bienvenida. Bueno, profe, primero quería decir que algo que se estaba diciendo anteriormente, la compañera que decía que a veces lee la Biblia y no la entiende. A veces no entendemos el contexto de los textos porque no sabemos el significado de las palabras.
Entonces eso es lo que hace que dificulta que podamos hacer como una traducción de todo lo que significa lo que el texto quiere dar a conocer. Y más que sobre todo la Biblia, que es un texto bastante complejo por su traducción, sus términos, en la época que se escribió y todo eso. Entonces, en ese caso pienso eso al respecto. En cuanto al libro, empecé apenas a leer ayer un libro de Eduardo Greco que se llama Sexualidad, Erotismo y Vínculos de Amor. Siempre creo que todos debemos, yo sé que la lectura es un poco a veces, sí, llega a ser fastidiosa, pero no necesariamente tenemos que leer libros todo el tiempo, como no nos crean desde pequeños ese hábito de la lectura, por eso como que no es como otros países que le cogen mucho amor desde pequeños a leer todo el tiempo, pero así sea que nos podamos leer un libro, aunque se escuche lejos cada 2 meses, considero que está bien y así no olvidamos la lectura, o que ese libro, aunque tardemos leyendo, pero siempre estamos como leyendo todo el tiempo. Ese es mi aporte. Listo, Marina, interesante. Se te fue un momento el sonido, pero alcanzamos a comprender un poco la idea, ¿no? Y es eso. eh, Poder yo fomentar, poder llevar. ¿Me están escuchando? Qué pena. Aló, Sí, aló, me profe, fui. se le Ah, escucha. Se listo, escucha. listo, dale. Listo, gracias, compañero Jackson y compañía. Bien. Ojo, entonces, retomando un poco lo que Marina nos complementaba, ¿no? Sí, hay palabras, hay elementos, no necesariamente tiene que ser un libro, y aquí lo digo, ¿no? En lo que estamos hablando un poco, ¿no? Lo que interesa es que se amplía esa lectura, se cultivan nuevos intereses, que es lo que está de moda con esos tal PTA que andan por todo el país en las instituciones educativas rurales, ¿no? El interés que tiene el niño, si le gusta pintar, si le gusta colorear, si le gusta bailar, tocar un instrumento, le gusta hacer deporte, le gustan las matemáticas. Llevémosle elementos y llevémosle situaciones para que ese niño explote eso. Y la lectura hace parte de esos elementos, ¿no? La lectura da conocimientos de la vida, da a entender los lugares que queremos conocer, da unos nuevos niveles de acercamiento, propicia que ese hijo se acerque a sus papás, enriquece lazos de afecto entre padres e hijos. Para mí, como profe, como Julián, pienso que esa lectura en voz alta me puede llevar a mí a eso, ¿no? A fortalecer lazos, a sentirme muy bien en mi entorno laboral, en mi entorno universitario, en mi entorno sentimental. No que nos la pasemos leyendo entre nuestras parejas, no, sino que haya un nivel de entendimiento, que las palabras, lo que digamos, que si te digo te quiero, que si hay discusiones, todo se arregla dando unas buenas palabras. Y aquí brincamos entonces a qué podemos leer en ese hogar en voz alta. Y lo que decía Marini lo complemento, ¿no? Puede ser una lectura completa de una historia, puede ser una lectura de una novela o texto por varios días, puede ser una lectura de poemas cortos, una lectura de correspondencia familiar, lecturas a bebé, mira las ilustraciones. Me detengo un momento acá, esta es interesante, es muy bonita. Quienes ya han sido papás o están pensando, los que son mamás o están pensando, leerle a la persona, a esa mujer embarazada, prima, amiga, bueno, no sé, cuando el bebé está en el vientre, es un elemento de lectura en voz alta muy interesante. Lo importante acá es saberlo hacer. ¿Qué piensan ustedes de ese aspecto? ¿Creen que puede dar elementos importantes o creen que no es cierto? Melania, gracias, te escuchamos. Profe, a mí ya me da pena con los compañeros, porque como el que no, a veces hay unos que no aprovechan para como digamos, expresar esto, digamos, sus opiniones. Entonces, yo quería decir algo y es lo siguiente. Es desde el hogar que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos y crearle esos hábitos de lectura. Pero hoy en día vemos otra, ya pues ya no, ya estamos en una era digital donde los papás más bien lo que hacen, creen que le hacen un bien a sus hijos y le entregan ese un celular.
y entonces, como quien dice, para entretenerlos, pero no hacen el ejercicio tan importante como es esto, de fomentar la lectura y el buen hábito de que las personas o los niños desde el comienzo puedan, desde sus inicios, puedan tener hábitos de lectura. Eso es mi opinión. Y ese hábito se va creando con lo que estamos hablando. Lecturas de cuentos de importancia. Mucha gente critica que la lectura de los clásicos, de los cuentos clásicos, ya no son interesantes, pero creemos que sí, claro, hay mucho autor actualmente emergente, ¿no? Cuando digo autor emergente, no es que no sea más o menos. La palabra emergente lo que quiere decir es que está en este momento en boga, llamémoslo, está de moda, es importante. Tenemos a Laura Restrepo, tenemos a Walter Rizzo, a quienes les gusta un poco la parte de las lecturas de superación personal. Tenemos este autor bogotano, el que está de moda, que estuvo ahora hace poquito otra vez en la Feria del Libro, que pinta una Bogotá, que pinta un sistema oscuro, ¿no? Que le gusta eso, no se me escapa el nombre. El autor de Leer es Resistir, me imagino que ya con eso los que están conectados van a escoger quién es el autor. Y es importante, ¿no? Leer todos los días, así ya sepa leer, dicen algunos. Comprar libros, revistas, periódicos, digitales, físico, a pesar de que ya en muchas casas, muchos hogares, la revista o el periódico en físico ya no es importante, ¿no? Ya ahora todo es digital y saber leer las noticias, ¿no? Todo lo que dice el Face, de cada 10 cosas que dice el Face, 8 son falsas, ustedes lo saben, los que están activos en esa red, ¿no? Saber diferenciar qué es una lectura de noticias cierta versus lo que es una lectura de noticias que es falsa, ¿no? Pensar en eso, leer sus historias favoritas. Y por último, hay quienes dirán, no, profe, yo no tengo dinero para eso, pero hay gente que va creando su propia biblioteca poco a poco, desde que hace su pregrado en la universidad, libros pequeños, artículos, revistas que en las universidades nos encontramos. Ustedes que muchas veces tienen la oportunidad cuando van a las sedes de las distintas universidades, de aquí a la universidad, eh, lo que hacen, lo que ustedes también escriben, eso también se puede ir guardando, se va creando un archivo para poder al final fortalecer y decir, bueno, hacia dónde voy y por qué quiero hacer esto, ¿no? Lo importante acá, muchachos, es no dejar caer lo que realmente quiero. No les estoy diciendo, ustedes tienen que ir a leer ahora de manera obligatoria, no. Pero pensar que una lectura en voz alta puede conectar puentes, yo creo que sí. Crear un hábito de lectura a mis estudiantes en mis prácticas, pienso que también fortalece. Y sobre todo, que yo para lo que me estoy preparando, tenerlo, como decían las niñas de regencia y farmacia, es importante, sí, porque si usted no sabe leer, no sabe analizar, no sabe expresar lo que le dice a ese cliente, llamémoslo así, cliente, va a haber dificultades. Y si yo comprendo lo que leo, sea muy mínimo, voy a estar de una manera realmente agradecida con mi profesión, con lo que usted estudia, con el círculo laboral que usted lo rodea y sobre todo para dónde voy. Melania, la escuchamos nuevamente, tranquila. Muy excelente su participación. Dale. Profesor, es la manera de hacerle como usted una pregunta y es lo siguiente. ¿Qué aconsejaría usted para un desarrollo, por decir, de aprendizaje en cierto tema? Es como, digamos, muy recomendable el que uno lea en voz alta o hay algún otro método, como quien digamos, para aprenderse un texto, por decir, o un tema que uno Hay tenga muchos que... métodos, Melania. Yo pensaría que la lectura en voz alta es uno de ellos, pero también existe la lectura silenciosa. Y sé que muchos de los que están acá leen, pero lo hacen de manera mental. No, voy a hacer una pregunta aquí y ustedes me dirán si es cierto o es falso. ¿Tuvieron en algún momento algún compañero que el profe de lengua castellana o cualquier área de sociales de naturaleza le decía, vamos a leer esto mentalmente? Y empezaba uno a leer mentalmente, pero empezaba a escuchar susurros, voces en el salón. Y resulta que esos compañeros no tienen la capacidad, no estoy diciendo que sean malos estudiantes, de comprender o leer mentalmente, sino que tenían que hacerlo y se escuchaba el susurro. ¿Tuvieron algún compañero o compañera? ¿O ustedes son así?
Dígame en sí, dígame en no. Caterine, te escuchamos. Gracias, Caterine. No, yo no. Sí, me quería Sí, recordarles de pronto lo que yo estaba contando ahorita. En mi caso, yo tengo que comprender los textos y los tengo que leer, digamos que en un tono no susurrante ni en mente, sino como más que yo escuche yo misma mis palabras para poder comprender los textos, ¿sí? Listo, sí, señora. Gracias. Giselle, que levantó la mano, te escuchamos. Bienvenida. Buenas noches a todos. Con respecto a la lectura mental, debo confesar, profe, que yo no puedo interpretar. Siempre sí o sí debo hacer una lectura, ya sea en voz alta o susurrando, para poder comprender y entender. Pero mentalmente, en casos cuando no puedo hablar, esto sí tengo que leer varias veces el texto para poder entender. Y me cuesta. Listo, bien, interesante, ¿no? Esa palabra susurrar, aquí Rollinson dice, me ocurre eso, pero principalmente el momento de escribir. Justo ahora estoy susurrando las palabras que estoy escribiendo aquí, dice el compañero. Interesante, ¿no? Ese susurro, ¿no? Que para muchos es normal, pero cuando estamos en grupo es molesto, dicen algunos, ¿no? Caterine, ¿ibas a opinar algo más o ya hablaste? Qué pena, es que hubo un momento que se me bajoneó el internet, qué pena. No, profe, ya lo que dije. Perfecto, gracias. Listo, entonces pensemos en eso, ¿no? ¿Qué característica tengo yo como lector? Y cuando digo como lector no es como estudiante universitario. Saquémonos ese un momento porque mucha gente nunca ha pisado una universidad, sea virtual, presencial, a distancia, pero tiene unos niveles de lectura que usted habla con él o habla con ella. Sobre todo la gente que ya tiene una edad bastante entrada en años, donde siente uno que son personas, son personas letradas, intelectuales, pero usted le pregunta y ellos dicen, no, mijito, yo si acaso terminé quinto de primaria y a jurito terminé mi bachillerato. Pero usted habla con ellos y tienen un diálogo fluido, respetuoso y sobre todo de elementos interesantes que uno dice como ser humano, uy, esta persona habla uno con él o ella y me da gusto, me da interés de escucharlo, ¿no? A mí me pasa con algunos vecinos de donde soy yo, cuando estaba más pequeño, que me decía mi abuelito, se pone a chismosear allá con el vecino, la vecina. Pero hoy comprendo un poco que no era tanto ese chismorreo, ese parlache, sino era ese proceso de escuchar a personas que con mucho, no esfuerzo, sino con elementos importantes nos invitaba a poder fortalecer eso, muchachos. Bueno, muchachos, creo que ese es el primer abrebocas de lo que estamos y lo que es la propuesta de esta CIPA de lectura crítica, un poco la importancia de la lectura en voz alta, unos elementos, invitarlos para la próxima, ¿no? Recordemos que unas CIPA son elementicos que nos sirven ahí para eso, para fortalecer, espero les haya gustado, la idea es cuando nos volvamos a ver, estar pendientes. Los invito también el jueves, tenemos la primera CIPA del curso de comunicaciones crítica con mi colega el profesor Vidal a las 6 de la tarde, por si están interesados. También recuerden que la idea es, aparte de participar, es que ustedes se inscriban, ¿no? Ahí yo les envié el formatico o el paso a paso por el PDF, cómo hacerlo en el campus para que estén en cuenta y algunos profes al final le tengan en cuenta esa participación. Y quienes están conmigo, bien sea en lectura crítica o en el espacio o en el curso de comunicación crítica, se tendrán en cuenta. María del Mar, la escuchamos. Profe, buenas noches. Lo que pasa es que yo, o sea, fui a ingresar a la clase por el medio del campus, ¿no? Pero en ningún momento me apareció para marcar la asistencia. Lo que pasa es que se tiene que escribir, como dice ahí María del Mar, ya la asistencia en campus, cuando tú te inscribes, él solito lo carga cuando los profes vamos a mirar el Excel. ¿Me hago entender? Por eso hay que seguir el paso a paso, como para que lo tengan. Pero tranquila, yo aquí tomo la evidencia. Vas haciendo el paso a paso y no le da porque usted lo que hace es inscribirse. Ya cuando termine la CIPA, al finalizar el periodo o el semestre, yo descargo y digo, María del Mar asistió a la CIPA 1, la CIPA 2 y la CIPA 3. ¿Sí me entiendes? Te inscribes y participas activamente, como para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí, sí me comprende, María del Mar? Vale, profe, sí, sí, señor. Listo, tranquila, bien. Meliana, ya para ir cerrando, para irnos a descansar un poco, Melania, perdón. Profe, agradecerle por acá, por estos espacios, por
sus enseñanzas y todo el aprendizaje, pero quería preguntarle algo en el caso de nosotros, los que somos del ILEI. Sí, señora. Pues yo me imagino que más que todo sería por conocimiento que los puntos que se nos darían, porque pienso que son a los estudiantes, por decir, que están estudiando o viendo la materia con usted, ¿verdad? Que nosotros ya no tendríamos, como digamos, ese beneficio de los puntos de los IPAs. ¿Su merced está viendo algún curso conmigo, Melania? No, Yo estoy con lectura crítica y comunicación escrita. No, yo estoy viendo, yo estoy en el tercer semestre, entonces veo ética, fundamentos de ya avanzado, investigación. sí. Sí. Sí, lo que usted dice es cierto, Melania, es como por conocimiento, adquirir de pronto algún elemento que el profe dé, ustedes dirán sí, sí o sí no, son cositas que nos sirven para ese proceso, que esa es la idea de la CIPA, ¿no? La idea de la CIPA no es que, ay, si estamos porque voy mal en el curso, no. Tips, cositas pequeñitas, los profes dan aquí, los de dan por allá, los que son de inglés, inglés ya como tal, dan unos elementos, yo doy otros elementos, y como que se va construyendo para los de matemáticas, para los de educación infantil, para los que son de regencia de farmacia, cositas, elementos que nos van sirviendo y van haciendo ese constructor de mi formación académica, que es al final lo que yo quiero. María del Mar, ¿vas a preguntar algo más o no has bajado la mano, María del Mar? Qué pena. No, profe, ya solamente era eso. Muchachos, que descansen, espero les haya servido lo poquito hoy, como les dije, es una abrebocas y la idea es, yo les enviaré con tiempo la invitación nuevamente. Que descansen, se cuidan. Bye, bye, saludos. Muchas gracias, profe. Feliz noche.